Doctores y enfermeras. ¿Cuáles han sido las peores últimas palabras que ha dicho un paciente antes de fallecer? No soy doctor, pero escuché a una anciana susurrarle a su esposo, quien estaba falleciendo por problemas en el riñón: saldrás de esta. Si te saliste con la tuya con aquel asesinato, esto no es nada. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos cardíacos. Tuvimos una paciente que tenía una ruptura de arteria pulmonar. Un momento estaba bromeando con nosotros y al siguiente le salía sangre roja brillante y abundante por la boca. Sus últimas palabras antes de fallecer fueron: ¿por qué me está pasando esto? Han pasado años y aún me aterroriza. Yo soy enfermera. Tuve un paciente que llegó a emergencias con dificultad para respirar. Él empezó a empeorar en el cuarto de emergencias y aún más rápido mientras le llevábamos a cuidados intensivos. Él no dijo nada. Justo antes de fallecer, tranquilamente acomodó su almohada, se recostó y sus ojos se pusieron blancos. Este hombre se puso cómodo antes de acostarse y fallecer. Yo soy enfermero y previamente estuve trabajando en una comunidad de personas con Alzheimer y demencia. Mi paciente favorito de todo el tiempo estaba decayendo muy establemente, por lo que yo lo revisaba frecuentemente. Tenía largas charlas con él y bromeábamos mucho. Pero en las últimas 2 semanas de su vida, él dejó de hablar completamente y ni siquiera reaccionaba si le hablabas. Una tarde terminé mi ronda de entrega de medicamentos y me fui a verlo antes de irme. Le dije que ya me iba por ese día y que lo vería al día siguiente, y él me miró a los ojos, me sonrió y genuinamente me dijo: pareces un ángel. Yo pensé que eso era muy dulce porque él no había mostrado signos de lucidez en semanas. A la mañana siguiente él falleció. Me afectó mucho. Yo no soy enfermero, pero estas son las últimas palabras que le dijo mi papá a la enfermera, así que sí cuenta. Un poco de contexto. Mi papá tenía esclerosis múltiple. La había tenido desde que tenía 18 años. Lo diagnosticaron a los 20, se casó con mi mamá a los 24, a mí me tuvieron a los 29 y falleció 15 días antes de cumplir los 45. 6 meses antes de eso lo internaron en el hospital. Él y mi mamá estaban discutiendo los arreglos del funeral y mi mamá de broma dijo: ya sabes, Tim, lo mejor que pudieras hacer es fallecer un miércoles. En ese caso pudiéramos tener listo el cuerpo para el jueves, el funeral el viernes y el entierro el sábado, y así podría venir mucha más gente. En la mañana que recibimos la llamada, mi mamá, mis hermanas y yo llegamos como 5 minutos tarde. Después de que nos despedimos, la enfermera llamó a mi mamá y preguntó si ese día tenía algún significado para él. No eran ni las 6 de la mañana, por lo que mi mamá no caía en cuenta de qué día era. La enfermera le dijo que era 21 de mayo y a mi mamá no se le ocurrió nada en especial para ese día. La enfermera le dijo que el día anterior él no dejaba de preguntar qué día era y todos le decían que era 20. Entonces él arrugaba la cara. Esa mañana, él preguntó qué día era, le dijeron: es miércoles 21 de mayo. Él sonrió, apretó la mano de su enfermera favorita y se fue casi de inmediato. De ese fin de semana se celebraba el Día de los Caídos y nosotros hicimos todo justo como mi mamá lo había planeado. Y a pesar de que muchos amigos estaban fuera de la ciudad por el día feriado, hubo más de 250 personas en el funeral. Sobrellenaron la pequeña iglesia. Hasta el día de su fallecimiento él intentó hacer las cosas más fáciles para nuestra familia. Lo extraño. Mi papá cayó inconsciente como a mediodía. Nos las arreglamos para llevarlo a su cama y él respondió con un apretón de manos cuando le dije te amo. Lo cuidamos y esperamos el resto del día. Como a las 3 de la mañana su respiración cambió y mientras su respiración se ponía más y más agitada, él se levantó, con los ojos bien abiertos, viéndonos a su esposa, a mi hermana y luego a mí. Sonrió, exhaló y falleció. Mi primer caso en un asilo de enfermos terminales. Ella estaba en morfina y empezó a fingir que fumaba. Me miró, tomó mi mano y dijo: por favor, con la voz más suplicante que he escuchado. Me senté enseguida de su cuerpo hasta que el ayudante llegó. Ella no tenía amigos ni familia. Solo su abogado llegó. Nunca volví a trabajar en un asilo de enfermos desde entonces. Vuelve a casa a salvo, pequeña. No fue lo que dijo. Él me decía lo mismo siempre que me tocaba como paciente. Fue como lo dijo. Me miró e hizo una pausa como si ya supiera. Las personas que piden que no las resuciten, en mi experiencia, siempre saben cuando llega el momento. Es aterrador. Alivio. Ellos sienten alivio cuando llega el momento. La mayoría de mis pacientes eran ya grandes y normalmente se ponían felices de que por fin vería a sus amigos y familia otra vez. Aliviados de que el dolor se iría y que no estarán solos nunca más.
Por cierto, si tienes familiares ancianos que son buenas personas, por favor, visítalos. Me tocó un caballero que estaba registrado para no resucitarlo. Él estaba en cuidados de comodidad. Esos cuidados donde solo le controlas los síntomas y los mantienes cómodos. Él tenía demencia y decía malas palabras como albañil. De repente tenía momentos de claridad y pedía ver a sus hermanos. Hermanos que ya habían fallecido. Después de un particular ritmo cardíaco alterado, él me vio a los ojos y dijo: «Oye, ¿cuál es tu nombre?». Yo le dije mi nombre y me dijo: «¿Qué haces aquí?». Yo le dije que era su enfermero y él se quedó quieto por un momento. Luego dijo: «Joder». Y luego falleció como 20 minutos después. Uf, yo estuve en un asilo de enfermos terminales por muchos años. Es un trabajo súper gratificante para un enfermero, sorpresivamente. Como un enfermero regular, rara vez te dan las gracias. Un asilo de este tipo es una cosa totalmente diferente. Mayormente es pacífico, muchas veces triste y a menudo una bendición. Esta historia es triste, pero también aterradora, y yo no la hubiera creído si no la hubiera visto yo mismo. Tenía un chico de 20 años miembro de pandillas que estaba falleciendo de cáncer de riñón. Muy inusual, agresivo y terminal. Él estaba molesto con el universo. Su familia estaba ahí para consolarlo, pero él literalmente les escupía en la cara. Cada gramo de energía que le quedaba era enojo e ira. Su mamá le rogaba para que aceptara a Jesús en su vida. Él solo le decía que se fuera al diablo. Su familia se quedó con él, con la esperanza de que se relaje al final. En su último día seguía enojado. La familia me llamó porque empezó a presentar síntomas de que ya era el momento. Su amorosa madre, en su último intento, le susurró que fuera a la luz con Dios. Con su último suspiro él abrió los ojos, la miró y le dijo: «A la mierda, Dios». Un segundo después, él volteó la cabeza lentamente hacia la izquierda y puso la cara más aterradora, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Horrorizado, como si estuviera en una película, su cara se arrugó y él gritó con su último respiro y con los ojos abiertos como platos: «Mierda, no». Luego hizo un sonido horrible como de gruñido y cayó en la cama y falleció. Cada miembro de la familia estaba temblando y muy asustados como para decir nada. Yo salí del cuarto y me tomé 2 días libres. No me interesa nunca saber qué es lo que este chico vio. Mi abuela falleció en 1989 y mi abuelo, Bob, falleció como en 1965. Ella nunca se volvió a casar. Nunca volvió a salir con nadie más, pero tuvo una vida genial. Cuando ella estaba falleciendo, gritó: «Bob, Bob, aquí voy. Oh, cariño, te extrañé mucho». Nosotros siempre bromeamos de que nos alegramos que no gritó: «Bob, ¿quién demonios es esa?». Mi mamá estaba cuidando a mi bisabuelo en el hospital. Él había estado sin respuesta por un día más o menos cuando de repente dijo: «Ya era hora de que llegaras. He estado esperando». Y luego falleció. Me encontré a mi paciente parado enseguida de su cama. Me sorprendió porque él había estado mayormente sin respuesta durante mi turno. Yo lo ayudé a volver a su cama y él me preguntó por qué había tanta gente en su habitación. Él de repente se quedó tranquilo otra vez y me di cuenta que no estaba respirando. Él estaba registrado para que no lo resuciten, por lo que no había nada que hacer. Tratando de analizarlo, quizás él estaba hablando de mí y mi asistente que me estaba ayudando. Pero quién sabe qué o a quién estaba viendo en los últimos minutos de su vida. Aún me asusta esto cuando lo recuerdo. Yo soy un aprendiz de director de funeraria. Fuimos a un asilo de enfermos a recoger a un fallecido. Mientras íbamos saliendo con la camilla por el pasillo, otro paciente abrió la puerta de su cuarto, se puso inquieto, nos vio y dijo: «Los veré la próxima semana, amigos». Y adivinen a quién fuimos a recoger a la siguiente semana. Una paciente registrada para no resucitar estaba en un asilo de enfermos. Estaba con morfina y alucinando. Ella alternaba entre aferrarse por cosas que no estaban ahí y en tratar de arrastrarse fuera de la cama. Ella estaba muy inestable para caminar, por lo que mi trabajo era sentarme en el cuarto y asegurarme que estuviera a salvo. Ella intentó levantarse y yo fui a preguntarle qué necesitaba. Ella tomó mi brazo y me jaló hacia su cara y dijo muy enojada: «Matt». Eso me mantuvo asustada por un tiempo. Fui a revisar a un paciente antes de terminar mi turno y ella estaba de buen humor. Había estado bromeando conmigo todo el tiempo. Su condición era tenue, recientemente le habían hecho una traqueostomía, pero ella estaba muy positiva.
Le pregunté cómo estaba y ella contestó cantando. La vieja yegua gris ya no es lo que solía ser y me deseó buenas noches. A la mañana siguiente llegué y ella había fallecido la noche anterior. El año pasado, mi abuelo empezó a rogarle por su vida desesperadamente a sus captores alemanes de la Segunda Guerra Mundial. El doctor que estaba con él fue inteligente y dijo en alemán: eres libre, y entonces falleció. Llegué a mi turno y me dieron a un paciente que había estado muy ansioso y había tenido un ataque de pánico la noche anterior. Él estuvo ansioso toda la mañana pero se veía bien. El electrocardiograma estaba bien, por lo que le pedí a alguien que se siente con él y le eche un ojo por mí. Él empeoró, entró en pánico, empezó a respirar fuerte y estaba de lado en posición fetal. Los doctores llegarían en 10 minutos, por lo que le pedí que se recueste de espaldas para ayudarle a su respiración. Él me dijo que no lo lograría para cuando ellos lleguen y que no se voltearía. El monitor seguía bien, pero él estaba más agitado, por lo que le pedí de nuevo que cambiara de posición para que estuviera más cómodo y ahí fue cuando dijo: no lo lograré, para cuando ellos lleguen, si me volteo falleceré. Él me repitió esto algunas veces. Literalmente cuando los doctores llegaron, él dejó de respirar y falleció del lado que se negaba a voltear. Estoy convencido de que él lo sabía. Cuando era asistente de enfermero, un residente se cayó de su bicicleta y tuvo un paro. Se recuperó y dijo que pensaba que estaba falleciendo, pero todos en el cuarto le dijeron que no le pasaría nada malo. Entonces volvió a tener un paro y falleció en pocos minutos.